En estos tiempos en que hay que evitar los lugares cerrados, ¿qué les parece si les proponemos algunos lugares abiertos? Esa es la idea para el siguiente espacio: turismo ecológico, turismo natural, de eso que venimos conversando desde hoy temprano, cuando anunciábamos que nos íbamos a estar dedicando justamente a este tipo de descubrimientos. Y empezamos con un emprendimiento llamado De Paseo por Uruguay. Para eso estamos en línea con Federico García, su impulsor. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Romina, buen día, ¿qué tal? Igualmente. Bueno, contanos a ver, ¿cómo surge De Paseo por Uruguay? Está cumpliendo 10 años ya, ¿no? Sí, por suerte ahora en abril estamos llegando a los 10 años y surge por una necesidad de cambiar de trabajo. Yo estaba en un trabajo de oficina, después de casi 11 años largué todo y me puse a recorrer. Y eso fue arrastrando un poco a amigos, y con eso empezamos a armar pequeños grupos y a conocer lugares. Y bueno, nos fueron recibiendo de a poco, y así se fue dando distintos itinerarios y distintas propuestas, que ya hoy, después de 10 años, tenemos un abanico bastante variado. Estamos muy contentos. Veía que tú te definís como guía de naturaleza. Sí, yo tengo un curso hecho de guía de naturaleza por Provides, que es una ONG que maneja áreas protegidas en el este del Uruguay. Uh-huh. Un curso que se dio en 2014, que lamentablemente fue la última edición. Fue un curso alucinante, fueron varios días allá en La Paloma. Y eso también me permitió entrar en contacto con guardaparques de la zona, con otros operadores, con guías que se estaban también formando en Arrayanes, que es de la UTU, y la verdad que fue una experiencia muy interesante. Contanos un poco más de las propuestas que tienen hoy de Paseo por Uruguay. Veía, siempre tuvo que ver mucho con senderismo, ¿no? Sí, desde el primer momento fue senderismo diurno. El primer paseo que me acuerdo fue a Sierra de las Ánimas. Hicimos el Cañadón de los Espejos, que es una de las dos opciones que hay en Sierra de las Ánimas. La otra opción es subir directamente al cerro, y de ahí empezó a darse en otros lugares, que algunos ya hoy no existen porque han cerrado o se han vendido o han pasado a otros dueños. Siempre trabajando mano a mano con los oferentes, ¿no? O sea, con los dueños de los lugares, que siempre está bueno porque proponen ideas. No es que te dicen, bueno, entrá y hacé lo que quieras. Siempre están, por suerte, encima, Uh-huh. viendo cómo mejorar. En menor o mayor medida están encima, porque en general les interesa, y más hoy en día, tener una oferta turística, más allá de que por ahí una oferta de alojamiento o de otras actividades. Te iba a preguntar, sí, Federico, sí. ¿y qué características tiene? A ver, el senderismo diurno, que es una de las actividades, después nos vas a decir, Sí. hay algunas que las tienen más definidas en cuanto a en qué momento, ¿no? Por ejemplo, el kayaks y demás, ahora hablamos de eso, pero ¿qué características tiene el tour de senderismo diurno en este caso? Mira, ¿Son grupos abiertos? ¿Qué es lo que implica el recorrido? ¿Qué es lo que buscan, ¿no? También en ese trayecto. Impecable. El senderismo diurno generalmente son entre 5 y 10 kilómetros, en terrenos que no son muy difíciles de recorrer. Tratamos de hacer una experiencia que sea más en contacto con la naturaleza y no tanto de exigencia física de muy alto nivel, digamos. Uh-huh. Son entornos naturales, generalmente de sierra. Yo me muevo mucho en lo que es una línea imaginaria que iría desde Punta Ballena hasta Villa Serrana. Imagínate toda la Sierra de las Ánimas. Preciosa zona ahí, o sea, de paisajes seguro tenés abundantes para mostrar, ¿no? Por suerte sí, y lugares que generalmente tienen ese tipo de geografía, ¿no? Sierra, monte, por suerte queda bastante monte nativo que también recorremos. Algunos lugares tienen cascadas, algunos piletones en la piedra.
¿Y qué haces? ¿Buscas que cada recorrido tenga como un mix así de cosas diferentes o hay más temáticos, digamos? En realidad los recorridos los hacemos en conjunto con la gente del lugar, que son todos lugares privados. Generalmente si llegamos a un lugar que no tiene un sendero marcado, lo armamos con ellos, y si no, si ya hay algún camino, o sea de animales, tratamos de seguir ese recorrido y dentro de todo lo que es el terreno ubicar algún accidente natural que sea interesante como para ir y pasar por allí en lo que es la recorrida. Bien, perfecto. ¿Ah? Ya te decía, son recorridos más o menos de 4 horas, a un paso tranquilo. Requiere una exigencia mínima, pero nosotros lo que le decimos a la gente generalmente es que tengan el hábito de caminar, que no sea tan sedentaria la vida de la persona que quiere hacer un recorrido de 10 kilómetros, por ejemplo, que se hace súper bien. Nosotros exigimos, entre comillas, un pequeño listado de cosas para llevar, las recomendamos, y eso hace que la experiencia ya desde el punto de vista de la seguridad se haga súper tranquila, y desde el punto de vista de la contemplación fue lo que nos pasó, que nos fue llevando un poco a lo que es el senderismo nocturno. Ajá, contanos a ver de esa otra propuesta. El senderismo nocturno nació del diurno, pero casi por accidente, en Cerro Místico, allá cerca del Valle del Hilo de la Vida, que tuvimos una experiencia en la tarde. Era contemplar el atardecer. ¿Y los agarró la noche? ¿Qué pasó? Y surgió la posibilidad, exacto, de hacerlo a la noche, y recorrimos, y eso, vi que la gente, era una experiencia completamente distinta, o sea, el sendero no es el mismo de día y de noche, los sonidos no son los mismos, uno mismo al tener menos visibilidad, otros sentidos se activan, como el oído, como el olfato. Entonces se genera una experiencia mucho más de contacto con la naturaleza de lo que esperábamos, en realidad. Y a partir de esa experiencia, que fue por 2016, por ahí, empezamos a generar un producto que era de noche, que a veces incluía alguna merienda, alguna cena, y armamos circuitos también pensando en que lo íbamos a hacer de noche, ¿no? O sea, fijarnos en el tema de la seguridad, que es lo primero, por algún accidente geográfico, que a la noche es hay que tenerlo más en cuenta. Y bueno, por suerte, al principio la gente como que se tenía un poco de cautela con el tema de salir de noche, y bueno, fue una barrera que costó un poquito romper. ¿Van iluminando con algo o solo a la luz de la luna? Y nosotros generalmente los hacemos con luna llena. Ajá. Si en el momento que lo hacemos justo está nublado, o lo hacemos en luna nueva, por ejemplo, que no hay luna, la gente le pedimos que lleve una pequeña linterna, no un farol enorme, no una linterna de cacería ni nada de eso, sino apenas algo que te ilumine un poquito los pies, el sendero que tenés ahí adentro, porque un poco la idea es que no molestar con alguna contaminación lumínica que podamos generar nosotros, ¿ah? Y se dan situaciones como, por ejemplo, ir caminando y tener un manto de luciérnagas, o otras situaciones en las que una linterna por ahí afectaría un poco eso. Entonces, eso está muy muy lindo, porque lo primero que me dice la gente es, por ejemplo, con el tema de las luciérnagas, hace 1000 años que no veía una luciérnaga. Claro. Se generan anécdotas y pequeños comentarios en el momento que los crea la experiencia, los crea el sendero mismo al recorrerlo. Nosotros no tenemos previsto poner un manto de luciérnagas o activar esto o aquello para que la gente lo vea y se asombre. Simplemente recorremos y esperamos del camino lo que tenga para ofrecer en ese momento, y la verdad que hasta ahora la experiencia ha sido súper gratificante, y la gente incluso vuelve a hacer otros recorridos porque vamos rotando un poco la propuesta. Ahí está, eso te iba a preguntar, porque veía el último, por ejemplo, que veo en el Instagram, lo hicieron sobre fines de noviembre, ¿no? El de senderismo nocturno sobre Cerro Místico. Sí, correcto.
Pero van Correcto. diciendo más o menos, o sea, el trayecto o la zona por la que se mueven es esa que tú señalabas, ¿no? Y sí, nosotros estamos en lo que sería La Valleja y Maldonado. Ahí Eso está. sería como la franja en la que nos movemos, en lo que nos han recibido y la verdad que en ese sentido se ha generado una sinergia muy interesante con la gente del lugar, que es activa en la propuesta de cosas y a veces siempre incluso con alguna idea que aportar, con algún comentario. De los dueños de los lugares, ¿no? Después está la parte de las personas que vienen a recorrer con nosotros, que también se genera una ida y vuelta súper interesante, con algún comentario, o que era muy corto, que era muy largo, o agrega esto, o quita eso, o me gustaría tal cosa, y eso está muy enriquecedor. Eso, ¿Qué te lo preguntan tenemos en muy en general y cuenta. qué les contás en esas charlas? Porque imagino que son de grupos relativamente reducidos, ¿no? Se presta para todo eso, para hacerte manifestarte todas las inquietudes, consultarte de todo lo que ven. En general son grupos de 10 a 15 personas, que para mí es muy más manejable que un grupo más grande. Se ha dado casos de grupos más grandes, pero son muy puntuales. Y eso es lo que te asegura es un contacto mucho más personalizado con los participantes, ¿no? O sea, consultas o algún comentario que hacerles. La gente generalmente lo primero que pregunta es cuánto vamos a caminar. Vos le decís 5 kilómetros y se imaginan un montón. Hay gente que se queda con ganas de más, que vuelve a hacer el mismo recorrido igual, porque les gustó la experiencia, y es ahí a nosotros donde apuntamos, que la persona vuelva porque le gustó o logró hacer un contacto con el entorno, que eso es una situación muy personal, que a veces se logra, a veces no. ¿Qué es Pero lo más bueno, raro que se han encontrado, Federico, en una de las recorridas? En recorridas diurnas, yo me acuerdo con la gente indígena que ahora está en otro lugar donde hicimos esa recorrida, nos encontrábamos con zorros grises en el recorrido, y estaba buenísimo porque era una situación bastante rara para la gente que iba y enseguida se ponían en silencio y atentos a ver y sacarle foto al zorro y eso. Y en las nocturnas, te puedo hablar de lluvia de meteoritos, lo que te decía de los mantos de luciérnagas, pero cuando te digo un manto era una superficie bastante grande de luciérnagas, y situaciones así que se dan mismo en la naturaleza, en el campo, que ahora, mira, tendría anécdotas un montón, pero en general va por ese lado. Bien. A veces es más sencillo, no necesitas un manto de luciérnaga, simplemente que la gente camine de noche ya es una experiencia en sí misma. Sí, claro. Ir al campo de noche no es algo muy común, hoy en día capaz que un poquito más. Y Hoy lo en día otro decís, que... hoy en día en pandemia, ¿no? Hemos descubierto algunos sonidos incluso acá en la ciudad que capaz que no estábamos acostumbrados, pero obviamente que no tiene nada que ver con eso, con una caminar de noche en el campo, con una luna llena, tal como lo describís, me parece una propuesta fascinante, ¿no? Que más allá de lo que veas, de lo que descubras y te encontrás con estas cosas que vos señalabas, ya de por sí te lleva, es un viaje en sí mismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso es lo que ofrecíamos desde el principio, y que la gente lo primero que tenía era miedo a algún animal salvaje, miedo a que te pique algo, te muerda algo, a la noche, el miedo a la oscuridad. Eso fue algo que no teníamos pensado que nos íbamos a encontrar cuando ofrecíamos ese producto. O sea, pensábamos, no sé, que la gente le iba a dar un problema, no sé, la distancia o la ubicación del lugar para llegar, etcétera. Y no, en realidad, no la mayoría, pero en general, el hecho de salir de noche da un poquito de pudor. ¿Y han Hoy logrado en día, vencer esa barrera? por suerte, sí. El boca a boca funciona muy bien. A nosotros, en ese sentido, ha sido nuestro caballito de batalla. Y empiezan a circular fotos y uno se entera y el otro y así, y vuelven con amigos, etcétera. Y eso ha funcionado muy bien. Y bueno, ya te digo, el último lo hicimos en noviembre. Diciembre ha sido un mes un poco complejo para las actividades,
y por eso, y te llevo como para el lado de los kayaks, tratamos de hacer dos actividades que sí o sí implican un distanciamiento, que sí o sí implican, algo diferente, como son las salidas en kayaks y las cabalgatas. Ahí está, hablemos de esas otras dos entonces. De salidas en kayak se están haciendo sábados y domingo en Laguna del Sauce, ¿no? En Laguna del Sauce, sí, saliendo de ahí de la Capuera, es un recorrido espectacular, son kayak dobles, son más o menos 3 horas de actividad, que no significa que estemos remando 3 horas, que es lo primero que me dicen. Hacemos un recorrido tranquilo entre el sistema de lagunas que componen la Laguna del Sauce, que son 5, y ahí tenemos un recorrido largo que lo hacemos en luna llena, que ya nos agarra un poquito la noche, y un recorrido más corto, más accesible para los que no están habituados a remar, que lo hacemos ahí en una lagunita más cercana, que tuvimos el sábado pasado un grupo y, por ejemplo, nos encontramos con, uno de los guías había con 53 cisnes blancos, habían chajás, había un montón de aves, y se dio una situación muy linda que fue que quedamos todos ahí flotando en silencio. Éramos, yo te digo, 5 embarcaciones, 6, y hubo ahí un momento de contemplar lo que ahí se da siempre y que si no fuera por llegar en kayak no lo podrías observar, que era esa situación puntual por el tema de los cisnes. Un montón de cisnes y bueno, después salieron fotos y anécdotas y comentarios súper buenos de ese momento, ¿no?, que se genera, y que, trayendo un poco lo del senderismo nocturno, nosotros no lo programamos, o sea, se puede dar de que justo estén las aves o no. Claro. Tratamos de salir en horarios donde sabemos que es más factible que exista esa situación, pero a veces no se logra. Nosotros no te vendemos que vas a ver 53 cisnes, te vendemos que vas a tener una actividad náutica que te va a llevar a lugares que solo accedes por el agua. Claro. Y lo que encontremos en el camino, que además siempre cambia, se da solo y está fuera de nuestro control, digamos. Federico, después te iba a consultar, en el kayak van 2 personas máximo, por eso señalabas lo de que ahí se permite esta actividad, permite el distanciamiento. Exactamente. E ir por núcleo familiar, más vale, ¿no? Manteniendo la burbuja. ¿Se puede ir con niños, por ejemplo? ¿Lo recomendás? Se puede ir con niños porque hay una canoa. El otro día fue un niño de 6 años, que fue por ahora el menor que hemos tenido, y no hubo problema, o sea, lo subimos en una canoa con uno de los guías y el padre, y a los 2 minutos ya estaba disfrutando. Al principio le dio un poco de miedo el agua, pero después ya se dio cuenta que era súper tranquilo y seguro, y el entorno lo empezó a distraer, y la familia que lo rodeaba en los kayaks y le daban aliento, y todo eso, se dio una situación muy linda, y terminaron todos muy contentos y sacándose fotos y todo de que habían podido hacer la actividad sin problema. Sí, son kayak dobles. Esto va de la mano, un pequeño paréntesis, de que algunos de los dueños de los lugares donde generalmente hacemos senderismo me propusieron hacer un pequeño paréntesis por el tema de la situación de la pandemia, más allá de que es una época en donde la gente generalmente está afuera. Hay situaciones, en el caso del senderismo, los grupos en algunos puntos tienden a amontonarse, eso es inevitable, y está el uso de infraestructura como los baños, como algún pequeño comedor para que tomen algo o coman algo, que también genera un entorno donde la gente no está tan distanciada. Claro. Entonces, desde el punto de vista de la pandemia, me propusieron hacer un paréntesis en la actividad hasta fines de mes para ver cómo sigue todo, y mientras recurrimos a estas 2 actividades como el kayak y las cabalgatas, que sí o sí vas distanciado, no tenés otra opción. Claro. De todas formas, ¿percibís que los uruguayos están volcando más a este tipo de turismo? Sí, año tan particular, o sea, teniendo en cuenta que vos hace 10 años que lo haces, ¿cómo observaste este año? Bueno, perdón, el 2020, ¿no? Exacto, a partir del 2020 sí, por una situación de que era lo único que podían hacer, lo único que se puede hacer, pues ya que no se puede salir de fronteras, o se sale dentro de situaciones muy puntuales. Eso trajo algo muy bueno, que fue que la gente empezó a salir a recorrer.
con excursiones, sin excursiones, en general por su cuenta, pero salen a recorrer. Y se dan situaciones muy interesantes, como lugares que antes recibían muy poca gente y hoy en día reciben un montón, y situaciones como las de la cantera o ¿no? que se van un poco de control y que a la vez ese descontrol genera que se piense una solución, como lo que yo escuchaba el otro día del intendente, que planeaban hacer miradores mejor estado y para el año que viene, ¿no? Sí. O sea, para este año. Y bueno, eso está bueno que la gente se mueva. Ya te digo, no importa si van en una excursión o por su cuenta, está bueno que la gente se mueva porque después la información y el comentario del lugar corre solo, que es un ejemplo de la cantera Carrara fue un ejemplo, para mal o para bien, y eso ha sucedido con otros lugares. Y eso está muy bueno porque no hay marketing que te lo dé eso en tan poco tiempo. Entonces, por un lado, la pandemia favoreció mucho que la gente saliera, que conociera, que se sorprendiera con lugares que está encontrando, que por ahí están a 100 kilómetros de Montevideo. No es una distancia tan lejana, en 1 hora y media, estás disfrutando de un lugar que no te imaginabas o que no sabías que existía, que por lo general ese es el comentario. Gente que va al Penitente y me dice, yo no sabía que eso existía, y el Penitente es un lugar al que se puede acceder bastante fácil. Y que es de los más conocidos, digamos, dentro de lo que es este tipo de cosas más naturales. Claro. De todas formas, perdón, Romina, también la pandemia golpeó, así como salió todo esto bueno por un lado, lo malo por el otro, también se sintió en una baja de trabajo y la parte de transporte turístico se vino al piso y bueno, eso también exige una transformación, un recalculando y estos sectores o servicios están mutando en otras propuestas porque no queda otra opción. Claro. Entonces, la pandemia generó cosas muy interesantes. A prepo, o sea, sí o sí, te obliga a cambiar, a modificar tu propuesta y a ver qué pasa. Y por ahora va saliendo todo bien. Muy bien. Bueno, Federico García, de Paseo por Uruguay, la organización, el emprendimiento que ya comenzó hace 10 años y que está haciendo ahora, ofreciendo entonces estas propuestas de las que veníamos conversando. Federico, gracias y bueno, éxitos entonces. Nos mantenemos en contacto. Que pases bien. Estamos a las órdenes. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Igualmente, chau.